el honor o la buena imagen de estas entidades. Doctor, permítame acá, es cuadrado. Ah. Gracias. Ah, no, acá tengo, mira, acá tengo. Creo que media hora. Vamos. No se ve. Si no, déjalo mejor. Lo vamos a poner en silencio para no vivir. Ya. Muy bien. En ese contexto, lo que vamos a ver aquí nosotros es entonces que se trata de delitos contra el honor. El artículo 130 parte de la premisa de dos conductas: la ofensa y el ultraje. ¿Ok? La ofensa parte de ser una afirmación, un dicho, la verbalización de algún hecho que no sea cierto. Mientras que el ultraje parte más bien de una conducta que puede hacerse con las manos o con cualquier otra parte del cuerpo. Es por eso que se hace referencia a que esta ofensa o este ultraje se realice por palabras, gestos o vías de hecho. Palabras tienen que ver con afirmaciones, ¿no es cierto? Que tienen que ver básicamente con insultos, agravios y demás. Gestos, los que podemos encontrar, por ejemplo, muchas veces en el marco de la construcción. Cuando ustedes salen a las calles, ustedes van a ver cómo un cobrador, otro cobrador, o a veces dos conductores, se levantan un dedo, se enseñan un dedo, dos, tres, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso finalmente es una ofensa por gestos o vías de hecho. ¿Ok? Cualquiera de estos supuestos, siempre que estuviera orientado a afectar la honorabilidad de una persona, estamos en el supuesto de la injuria. Además de ello, vamos a advertir que esta injuria tiene un tipo agravado. Este tipo agravado se materializa sí y solo sí cuando tiene por finalidad realizar actos discriminatorios por motivos raciales o de identidades étnicas. ¿No es cierto? Caso Paisana Jacinto. Entonces, en la medida que la injuria tenga o se postule como actos discriminatorios por motivos raciales o de identidad étnica, si es que se trata, ojo con eso, si es que se trata de un acto discriminatorio por cualquier otra razón, no estamos en el tipo. Por lo menos no en el tipo agravado. Estaremos en el tipo simple. Por ejemplo, si se le ofende o ultraje a una persona, porque esta persona, por ejemplo, tiene una opción sexual distinta a las que uno estima correctas, vamos a encontrar que es un tipo de ofensa o de injuria simple, pero nunca agravada, porque los supuestos de la injuria agravada tienen necesariamente que ser por razones raciales o étnicas. No hay otra razón de ser. Dato importante: la injuria y todos los delitos contra el honor tiene que estar dirigida a una persona. Esto es un delito que tiene que ser, si bien es un delito común, esto es, lo comete una persona cualquiera, debe estar orientado a una persona cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, todos los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma son muy malos, esa frase injuriante no afectaría a todos ustedes. Probablemente afectaría a la universidad como entidad, pero no a ustedes. ¿Ok? En cambio, si yo planteo, el alumno X es un mal alumno, esa sí es una frase injuriante que podría calzar en él. Sí, por supuesto, claro. ¿También puede ser contra personas jurídicas? Sí, también puede ser contra personas jurídicas, porque las personas jurídicas cautelan su buena reputación. A ver, vamos a identificar. Primero hay que identificar que en el marco de la tipicidad subjetiva es un delito netamente doloso. ¿Ok? Esto es, yo tengo conocimiento que la afirmación que voy a hacer es una afirmación falsa y que va a afectar la honorabilidad de una persona. Segundo, además yo debo identificar que esa intención de ofender parte de la premisa del conocimiento o de la lesividad de lo que voy a afirmar. Vamos a ver un caso, no creo que hoy día, sino probablemente en la próxima clase que después más tarde con ustedes. El horario sí se los ha pasado la delegada, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, Jueves, profesor. ¿jueves? Jueves. Hoy jueves. Hoy jueves. Hoy día, mañana y pasado.
¿Ya? Entonces, en el marco de ello, nosotros vamos a identificar, ahí vamos a ver un caso que tenemos, está ahí en el campus. Ahí vamos a identificar nosotros que el agente debe tener conocimiento que tiene capacidad de ofender. Porque claro, por ejemplo, ocurre que cuando un periodista, por ejemplo, lee las noticias, podría estar difamando a alguna persona, pero él no lo hace con la intención de afectar la honorabilidad de una persona, sino que lo hace como parte de una conducta neutral, como es la de informar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un periodista, hoy por hoy usan mucho el teleprompter, ¿no es cierto? Es una pantallita que sale con las letras de lo que tiene que decir y el periodista lo lee y repite sin más ni más lo que dice el teleprompter. Él no conoce siquiera a la persona de la que está haciendo referencia, a menos que sea una persona pública, ¿no? Pero si no es el caso, vamos a encontrarnos de que él no tiene el ánimo o la intención de difamar. ¿Ya? De otro lado tenemos el delito de calumnia. Cuando hablamos de la difamación, perdón, cuando hemos hablado de la injuria, corrijo, de la injuria, porque hemos haciendo referencia a la injuria, en la injuria partimos de la premisa de que se trata de una afectación al honor, pero de manera general, una atribución o hecho falso, algo que pueda afectar la honorabilidad. Esa es la injuria. En cambio, en la calumnia, la información que se va a develar es la imputación falsa de un delito. Exactamente, falsamente. Parte de la premisa de atribuir falsamente un delito. Lo agarro y deslizo la posibilidad de que esta persona es la responsable de todo lo cual delito. Se ha perdido una mochila, y yo digo, yo creo que su compañero XYZ es el que se ha llevado la mochila. ¿No es cierto? Sin ningún tipo de prueba ni nada por el Importante, como en los demás casos, es que corresponde identificar al sujeto activo o al sujeto pasivo. No valen las generalidades. Yo no puedo postular una generalidad y decir simplemente lo hizo o lo dejó de hacer. No. Yo tengo que aterrizar esto en un dato objetivo, cierto, real. Necesariamente tenemos que identificar ello. Profesor, ¿y el verbo aplicable cuál sería? El verbo aplicable viene aquí la de difamar. Atribuir falsamente un delito. Atribuir falsamente un delito. Ahora, aquí vamos a advertir lo siguiente. Obviamente, la intención de la imputación del delito, una vez más, tiene que estar orientado a poder afectar la honorabilidad de una persona. ¿Okay? Va a tener que estar orientado a afectar la honorabilidad de una persona. Algo tenemos que ver. Cuéntame. Una pregunta. En el delito de calumnia, ¿también influye la edad o no la edad? ¿En qué sentido? Porque la pena no es que se vaya preso, ¿no? Sino la pena es que es una multa. Ya. Y, por ejemplo, un joven de 17 años que calumnia a un compañero porque robó, no sé, una mochila, pero era falso, lo que dijo, no recae la pena tampoco de calumnia hacia el que mintió. Pero ¿por qué tendría que...? O sea, no entiendo qué tendría que... No termino de entender. Bueno, A, que tiene 17 años, culpa a B de que le haya robado su mochila. Ya. Que tiene menos de 18 años. Sí, menos de 18 años. Ya. Pues, y entonces B van a comenzar a denunciar, pero la información es falsa. Que B no robó la mochila de A. Ya. Entonces, no se usaría a A de calumnia, porque está denunciando, ¿no? Por delito de robo. Difamando. Ya. Por eso quiero saber Claro. si influye la edad. A ver, recordemos que este es un delito como cualquier otro delito. Si es que yo te digo que es un delito como cualquier otro delito, ¿influirá la edad o no? No, influye. Sí. ¿Qué influye la edad? ¿Una persona menor de 18 años puede cometer delitos? No. Entonces, ¿influye o no influye? No influye. Claro que influye. No, pero no influye. No dice que Claro que sí. A ver, chicos. ¿Un menor de edad puede cometer delitos? No. Entonces, ¿influye o no influye? ¿La edad? Sí, claro. Sí, claro, como los demás delitos. Exacto, como en cualquier delito, exactamente. O sea, como en cualquier delito. Si tenemos que es un menor de edad el que ejecuta la acción, la conducta podrá ser típica, podrá ser antijurídica, podrá ser culpable, pero no podrá ser, o mejor dicho, no podrá ser culpable,
podrá ser Y culpable por ende por... ya no corresponde analizar punibilidad. ¿Absuelta su duda? A ver, atrás, ¿qué fue? Ah, ya, muy bien. Sí, Hamlet, Hamlet es el problema. Está bien. Entonces, aquí vamos a advertir, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener que advertir, dentro de ello, que este delito de calumnia va a partir, reitero, del ánimo de afectar la honorabilidad. O sea, tengo que saber necesariamente que el hecho que estoy señalando es falso. Por ejemplo, vamos a ver normalmente en difamación, un caso real, además, donde se comparte un poco eso, donde se parte de un premisa, bueno, fuera, de una premisa cierta, parcialmente cierta, pero con el ánimo de atentar contra el honor de la persona. Ahora, esta lógica de la honorabilidad tiene un aspecto subjetivo que tiene que ver, como lo hemos indicado, con la percepción, con la autopercepción que tiene. Aquí no se va a demostrar o no se va a discutir qué tanto le afectó el honor. Se parte de la premisa que toda persona es honorable. ¿Ok? Y se afecta esa honorabilidad sí o sí cuando se le imputa un hecho que no es cierto. En la medida que se le impute un hecho que no es cierto, pero además ese hecho se le impute como si fuera un delito, estamos en el supuesto de la calumnia. Cuéntame. Es un ejemplo nada más. Si acá en el salón, delante de todos, yo digo que usted es un profesor malo que deja que copiemos en todas las clases, ¿sería injuria o sería difamación? Injuria, porque la difamación parte de la premisa de la comisión de un delito. Si tú en lugar de decir eso dijeras, el profesor está cobrándole 50 soles por aprobar una de las prácticas, ahí sí sería delito. Y estaríamos hablando más bien ya de la difamación. Entonces, Pero ese delito, no es que esté probado que usted esté dejando... claro, el solo hecho de afirmarlo, por eso. El solo hecho no tiene que estar probado. El solo hecho que tú lo afirmes, vamos a encontrar que estás en el supuesto. Pero el tema era que sería difamación. El 131 dice entre varias personas. Afecto su honor. Es que te está yendo a difamación, no hemos hablado todavía de difamación. Estamos en calumnia y injuria. Por eso no sería injuria. Estamos hablando, el primer supuesto es injuria, el segundo sería calumnia. Delito. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos delitos contra el honor que le estaba olvidando? Todos estos delitos son delitos de acción privada. Resulta que el honor, como la intimidad, son bienes jurídicos disponibles. Ustedes deciden a quién le comparten y a quién le habilitan la afectación o no al honor y a quién le habilitan o no la afectación o no a la intimidad. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto en alguna ocasión la relación que hay entre Jorge y Ricardo en el programa de HH, ¿no es cierto? Todo momento se paran injuriando el uno al otro, ¿no es cierto? Sin embargo, es una injuria que ambos toleran. Ninguno podría pretender demandar al otro porque le han afectado su honorabilidad. Es parte de la relación que tienen. Lo propio puede ocurrir, y ocurre seguramente, en la relación que tienen ustedes. ¿No es cierto? Algunos con mayor tolerancia, otros con menor tolerancia. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Pero si es de verdad, si es verdad. ¿Cómo que sí es verdad? Ah, ahí está. Ariana ya se puso las pilas. Como bien dice Ariana, si el hecho es verdad, ya no es injuria. Se convertiría en una conducta atípica. Profesor, si yo a un compañero le digo infiel, ¿Qué? si yo a un compañero le digo infiel, Ya. y él me quiere escuchar. Como le tengo 7% de credibilidad. Depende si le dices a Jesús, no es injuria. A ver, vamos a ver. Y me denuncia y al final, pero yo digo, pero es verdad, ¿cómo podríamos hacer esto? Es que justo, lo que pasa es que ahí viene la segunda parte, ¿no? Primero, se supone que como es un proceso de acción privada, cuando hablamos de un proceso de acción privada, ya no es el fiscal el que persigue las pruebas, sino es el directamente ofendido el que presenta las pruebas. Entonces, tendría que aparecer su compañero y decir, acá está, mire, Clarisa, yo nunca he sido infiel. Acá están las fotos, videos y demás, y ella me dice, sí, nunca. Y entonces, si tú quieres liberarte de eso, si tú te quieres liberar de eso, tú tendrías que decir, es mentira. Aquí está la foto, el día, la hora, donde los vi saliendo de este sitio. Y entonces tendrías que con eso discutir
que tú no has tenido el ánimo de afectar su honorabilidad, sino que has partido de compartir de manera moralmente correcta un hecho cierto. ¿Ok? Muy bien, en el marco de la calumnia tenemos que partir de la premisa de que se trata de un tipo doloso. Ojo, el hecho que sea un delito de acción privada no deja de ser, o mejor dicho, no le quita que tenga la estructura de cualquier tipo de delito. Esto es, identidad objetiva, subjetiva, antipublicidad, culpabilidad, punibilidad. Cuando hablamos de acción privada, lo único que hemos variado es quién tiene la carga de la prueba. Entonces, en esa lógica, vamos a identificar que es un delito doloso, por ende requiere conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Que el hecho, la afirmación de la información que voy a compartir es un hecho falso, pero que además de ser un hecho falso, es un hecho que va a afectar la honorabilidad de la gente. Porque claro, si yo agarro y le digo, ¿sabes qué? Ese sujeto es un marciano, o sea, sin lugar a dudas es un hecho falso, pero difícilmente podría afectar la honorabilidad. En el caso de la calumnia, reitero, tiene que plantearse que se trata de la comisión de un presunto delito. ¿Ok? Si no, estamos en injuria. ¿Tiene justificación? ¿Qué? ¿Tiene justificación la calumnia? ¿Cómo justificación? Como dice, causa de justificación. Claro, hay causas de justificación. Eso vamos a verlo ahora y luego lo vamos a volver a revisar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en el marco de un proceso judicial? En el proceso judicial, si es posible que tú afirmes, el fiscal, por ejemplo, afirma, tal persona ha cometido el delito. Y en puridad está injuriando, está calumniando. ¿No es cierto? Sin embargo, es una causa de justificación porque está en el ejercicio legítimo de un derecho. 20 literal 8, ¿correcto? Se consuma con la sola atribución del delito, ¿ok? O cuando llegue al conocimiento del sujeto pasivo. O sea, más allá que el sujeto pasivo se entere o no, ya se consumó el delito. Ahora, resulta evidente que para que se pueda accionar, el sujeto pasivo tendría que saber que lo han hecho, ¿cierto? Si no, difícilmente lo podría plantear. Se admite autoría mediata, coautoría, complicidad, cualquiera. Hay la posibilidad de tentativa, sí y solo si está fuera escrita. ¿Ok? Alguien redacta un documento, una carta, una cosa de esas, donde se le va a entregar un anónimo. Un compañero me redacta un anónimo, supuestamente dirigida a difamar o injuriar a algunos de sus compañeros. Por ende, en la medida que eso no se materialice, que alguien le quite la carta antes de que llegue, se queda en tentativa. Y luego, finalmente, tenemos el delito de difamación. ¿Ok? En el caso del delito de difamación, vamos entonces a identificar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Calumnia, injuria, difamación. En el caso de la difamación, es un caso donde más bien se postula que se pone en conocimiento de muchas personas, de más de 2 personas, la ofensa. ¿Ok? Igual tiene la modalidad agravada, si es que se trata de un delito, pero va a materializarse como una conducta más grave que las anteriores en razón a que la afectación al honor es mayor, puesto que se va a difundir esta afectación. El bien jurídico, una vez más, va a ser el honor de la persona natural o jurídica. El sujeto activo es una persona, pero reitero, en el sujeto pasivo tiene que individualizarse la persona a la que se afecta. No importa, no se entiende, no es punible, no es, mejor dicho, es atípico aquellas conductas que estén orientadas de manera general. Todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas de tal color, todas las personas X, todas las personas Y, ese tipo de generalidades jamás podrían estar en los supuestos de difamación. ¿Ok? Tendría que identificarse quién, tendría que identificarse la persona a la cual se está atribuyendo para poder saber el honor de quién. No hay un honor colectivo. Puede materializarse también la conducta no solamente por acción, sino también por omisión. Esto es, puedo plantearla por omisión impropia. Por ejemplo, yo como abogado defensor, muchas de las personas con las que patrocino son inocentes.
y algunas cuantas también son culpables. ¿Ok? En el marco de eso hay información que se me hace conocer como consecuencia del delito. Información, por decirlo así, privilegiada respecto al caso. Yo como abogado defensor tengo la obligación de guardar reserva de esa información. Yo no podría venir y revelar la persona X, Y, Z hizo o dejó de hacer. El hecho que yo viole ese deber para afectar la honorabilidad de una persona está en el supuesto ya no de la acción, sino más bien de la omisión impropia. Porque estoy infringiendo un deber que estaba de mi cargo como abogado. ¿Ok? Lo propio puede ocurrir, por ejemplo, con aquellas personas que se sometan a alguna cirugía estética y pretendan reservar dicho hecho. ¿No? Existe un deber de reserva y se viola ese deber de reserva. ¿Cuál sería el delito? Depende, podríamos entrar injuria, calumnia, difamación. La diferencia, injuria, cualquier hecho, gesto, cualquier supuesto, mientras no sea delito. Si hablamos de injuria, perdón, calumnia, vamos a hablar de delitos, y difamación, cualquiera de los dos, siempre que hay una pluralidad de afectos. ¿Para qué sería calumnia y información por omisión impropia? Por omisión impropia. No te olvides que la omisión impropia no es un delito, es una forma de comisión del delito. ¿Okay? Esta imputación subjetiva se trata de un delito doloso, no requiere ningún otro elemento subjetivo, como por ejemplo vamos a ver luego en los delitos contra la libertad sexual, hay algunos que requieren algún elemento que se llama elemento interno trascendente, ¿no es cierto? En algunos casos vamos a encontrar que hay conflictos entre el bien jurídico honor y la libertad de información o expresión. ¿Por qué? Porque se va a discutir o se va a pretender discutir hechos que son parte de la privacidad. Por ejemplo, yo tengo un caso real, ¿no es cierto?, en el que estamos tratando de ver qué opciones tenemos para evitar. De manera general, les comento lo que ocurrió. Mi cliente, un día X, tenía trabajaba en una entidad X del Estado, como consecuencia de las altas horas de trabajo, manteniendo una relación sentimental, ¿no? Con una funcionaria que también trabajaba en esa entidad. Como consecuencia de eso, ella se embarazó. Como consecuencia de ello, terminaron conviviendo juntos. Y un día de tantos, ellos habían viajado a algún sitio. Y según lo que me cuenta mi cliente, como habían viajado y eran padres responsables y no quería tener mayores hijos, entonces decidió llevar preservativo. Esta situación fue obviada y se olvidó la que entonces era su pareja. Y entonces, en otro momento, ella revisa el maletín y encuentra preservativos. Y dice, oye, seguramente te llevas tus preservativos, pero usarlo sabe Dios con quién. ¿Ok? Y entonces comienza a tejerle la duda de la infidelidad. A partir de eso, se genera una discusión entre ellos, pero no pasa mayores. El día sábado, él decide ir a su matrimonio. Ella, como se queda con la B, no. Se da el matrimonio, llega a las 2, 3 de la mañana, entra y se queda a dormir hasta el día siguiente. Al día siguiente ella se va con el bebé, o con la bebé, y regresa a las 7 de la noche, donde empieza el día. Porque ella llega y le dice, ¿dónde está mi pijama? Y él le dice, cortésmente, no tengo ni idea. Y entonces ella delicadamente coge la lámpara y se la tira en la cabeza. ¿No es cierto? Entonces él también, muy cortésmente, la coge, la abraza y la lleva hasta la puerta del departamento abrazada, abre la puerta, la bota y cierra. Se queda. Mientras tanto, la mujer que está afuera comienza a tocar la puerta, es un escándalo, y entonces se le ocurre escribirle a la tía de mi cliente. Y le dice, oye, fulanita, te cuento que él me ha pegado, me ha golpeado, me ha cogido con una correa, me ha querido acá, me ha querido matar, y no sé cómo. La tía muy preocupada con toda esa escena, porque además había una niña de 2 años. Viene apuradísima, ¿no? Llega, y entonces, cuando llega la tía, obviamente, abre la puerta, entra, conversa con los dos, y dice, mire, chicos, esto no funciona. Y entonces, esto debería acabar. Y sí, perfecto, nos vamos a separar, cada uno por su casa, etc. Perfecto, muy bien. Buenas noches, hasta mañana. Ella está en una habitación, él en otra habitación. Al día siguiente, más tranquilos, ella decide irse a la comisaría. Y en la comisaría le cuenta, le dice, mire, este sujeto me ha agarrado con una correa, me ha estrangulado, me ha querido matar, me ha llevado mis perros a la calle, me ha botado, no sé qué, no sé qué.
la policía recibe la denuncia y en razón a la narración que ella hace, dice tentativa de feminicidio. ¿Ok? Así es la calificación. Obviamente, cuando la fiscalía conoce el hecho, ordena un examen de reconocimiento médico para ver las lesiones que ella tiene. Y cuando ve las lesiones que ella tiene lesiones de 2x1 y ninguna tiene relación con un delito de tentativa de feminicidio. Entonces, el titular de la acción penal de la fiscalía califica ¿qué delito? ¿Lesiones faltas o lesiones leves? Lesiones leves, ¿qué más? Contra integrante del grupo familiar. Ahí está, muy bien. Y, ¿no es cierto? E imputa lesiones con integrantes del grupo familiar. Perfecto. Así califica la fiscalía. Esto pasó en el año 2019. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con eso? Bueno, resulta que esta persona es una persona que hoy por hoy es una persona muy influyente, es una persona muy famosa. ¿Ok? Y entonces está vinculada con las altas esferas del poder. Y mi cliente era un alto funcionario de un ente estatal. ¿Ok? Y entonces a mi cliente se le relacionaba, ¿no? Bueno, esos son los hechos. No voy a hablar más. Esos son los hechos. Y entonces, ustedes seguramente han visto o han escuchado el programa Octavo Mandamiento. ¿Saben lo que han visto el programa Octavo Mandamiento? Bueno, el programa Octavo Mandamiento, ¿qué dice el Octavo Mandamiento? No matarás. No, no mentir. Por eso esta gente... No tomarás el nombre de Dios en vano. ¡Oh! No. Su compañera lo acaba de decir. ¿Ya? En resumen, no mentir. ¿Ok? Decir la verdad. Entonces, eso es un poco la analogía, ¿entiendes? A cargo del programa está un periodista que se llama Jaime Chincha. Lo particular de Jaime Chincha es que hace poco le sacaron un reportaje donde aparecía una novia que decía que este chico era drogo, que este chico era infiel y 80 cosas más. Pero bueno, a lo que me interesa. Resulta que en el programa de Jaime Chincha sale Jaime Chincha y dice, señores, quiero compartir con ustedes una noticia que, si bien tiene que ver con el ámbito personal, la vamos a relatar porque se trata de dos altos funcionarios del Estado. Esta señora, esta fulanita, quien es la jefa de tal entidad máxima del Estado y que fue muy amiga de la presidenta. Resulta que voy a leer lo que dice la denuncia policial. Y el periodista lee la denuncia policial de los hechos penales. Dice, denuncia policial número tantos, por el delito de tentativa de feminicidio. Y dice, el sujeto la agarró, la cogió, la quiso ahorcar, la trató como un perro. Señores, este sujeto actualmente es un funcionario de esta entidad. Pero claro, la presidenta no lo saca porque él es amigo del hermano de la presidenta. Mira, el periodista narra ese hecho. ¿Ok? ¿Ese hecho es cierto o es falso? Falso.